En este video desarrollaremos la actividad tensión 2 del ambiente de aprendizaje. El problema dice que tenemos dos objetos unidos por una cuerda. Si se le aplica una fuerza horizontal, como muestra la figura, en este caso es de 665 newton, la pregunta es cuál es la aceleración y la tensión del sistema, ¿cierto? Considerando que el coeficiente de fricción es de 0,23. ¿Ya? Recordemos que la aceleración y la tensión del sistema son dos variables que afectan de la misma manera a cada objeto. Significa que cada objeto va a acelerar en la misma cantidad o en la misma unidad de medida que nosotros encontremos, resolvamos al final de este problema. Los dos van a acelerar de la misma manera y los dos van a tener la misma tensión generado en la cuerda en este caso. La diferencia es que claramente el objeto de 25 kilogramos experimenta una tensión en ese sentido y el de 38 kilogramos experimenta una tensión en ese sentido. Pero la clave es que estas dos tensiones son equivalentes o son iguales, son la misma fuerza que se genera específicamente por todas las fuerzas que estén actuando en el sistema. ¿Ya? Como lo hemos hecho anteriormente, lo que necesitamos hacer en una primera instancia es extraer los datos del problema. Lo primero que podemos extraer es que tenemos una masa de 38 kilogramos y una masa 2 de 25 kilogramos, además de un coeficiente de fricción de 0,23. Una cosa importante es que el coeficiente de fricción solamente afecta a este objeto, ya que es el que está de forma horizontal sobre la superficie. El segundo objeto, el objeto de 25 kilogramos, no experimenta o no, el hecho que no esté sobre esa superficie implica que no experimenta fuerza de roce, por lo tanto el coeficiente de fricción no se aplica a él, ni tampoco en este caso, ¿cierto?, tiene fuerza normal. La fuerza normal y la fuerza de roce solamente se obtienen en el caso que los objetos estén sobre alguna superficie horizontal o un plano inclinado, pero tienen que estar sobre una superficie. Claramente, lo que nosotros podemos determinar es que el movimiento que experimentaría cada uno de estos objetos sería lo siguiente. En este caso le vamos a denominar masa 1 a la de 38 kilogramos y masa 2 a la de 25 kilogramos. Entonces, claramente, por la fuerza que se está ejerciendo, ¿cierto?, en este sentido, la tendencia de los objetos sería a subir en el caso de 25 kilogramos al objeto 2 y el otro objeto tendería a moverse hacia la izquierda. Eso es importantísimo que nosotros calculemos. Antes de hacer cualquier cosa necesitamos ver cómo se va a mover el sistema, ya que eso nos va a permitir a nosotros establecer fuerzas netas y también nos va a permitir a nosotros en este caso determinar dónde va a estar la fuerza de roce, si es que hay, y en qué sentido se va a mover el objeto. Esto es lo primero que siempre debemos hacer. Bueno, dejé en este caso el cuadrito del movimiento para que nos podamos ir guiando en lo que va a ir ocurriendo en este sistema. ¿Ya? Recordemos que el objeto 1 de masa 1 de 38 se movería hacia la izquierda y el objeto 2 subiría. Recuerde que eso significa que todas las fuerzas que van hacia arriba, en el caso del objeto 2, son positivas y las que van hacia abajo son negativas, entendiendo que este objeto tiene o puede experimentar solamente ese movimiento, subir o bajar. En cambio, el objeto 12 puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Claramente en este caso, por efecto de la fuerza, se va a mover hacia la izquierda obviamente va a tener fuerza normal y fuerza de fricción, entendiendo que este objeto está sobre una superficie. Entonces, vamos al DCL, al diagrama de cuerpo libre, y trabajamos con la masa 1. Lo que sabemos inmediatamente es que hay una fuerza que está tratando de mover el objeto hacia la izquierda, por lo tanto, este objeto obviamente tendría además la fuerza de peso, que es la que lo lleva al centro de la Tierra,
La tensión, que en este caso iría por la cuerda hacia la derecha, y la fuerza roce, entendiendo que este objeto, como lo habíamos planteado anteriormente y como se muestra en el diagrama, va a moverse hacia la izquierda. Por lo tanto, el roce iría hacia la derecha y estaría acompañando en este caso a la tensión. ¿Ya? Y como sabemos que el objeto está sobre una superficie horizontal, también tenemos la fuerza normal. Ese es el diagrama del objeto 1. Tiene fuerza normal, tiene roce porque el objeto específicamente está sobre una superficie horizontal. Por lo tanto, vamos a tener tanto ecuaciones verticales como horizontales. Como lo hicimos en los ejercicios anteriores, las ecuaciones verticales siempre van a buscar el equilibrio, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué implicaría eso? Que la normal y el peso tengan el mismo valor, y en este caso horizontalmente, dado que el movimiento es hacia la izquierda, la fuerza neta sería equivalente a la fuerza que nosotros vamos a aplicar menos estas dos fuerzas que estarían oponiéndose al movimiento de este objeto. La fuerza roce por la fricción del objeto con la superficie y la tensión porque está unido al otro cuerpo, al cuerpo de masa 2, ¿cierto? Que está en la otra parte de la polea. Este objeto también tiene su propio diagrama de cuerpo libre y lo vamos a representar ahora. En este caso no hay movimiento horizontal, este objeto solamente puede subir o bajar, por lo tanto tenemos la tensión que es ejercida por la cuerda y el peso de este objeto. Dado que el objeto no tiene movimiento horizontal, la sumatoria de fuerzas solamente sería vertical, y como este objeto va a subir, la fuerza neta sería equivalente a tensión menos peso. Como lo dice Newton en su segunda ley, la fuerza, o la fuerza neta como nosotros lo utilizamos, es equivalente a la masa por la aceleración que experimente el objeto. Como lo dijimos anteriormente, la aceleración y la tensión son elementos comunes entre estos dos. Por lo tanto, de la ecuación horizontal del objeto 1, podemos establecer esta ecuación. Masa por aceleración es equivalente a fuerza menos tensión menos fuerza roce. Recuerde que la tensión y la fuerza roce se están oponiendo al movimiento. El objeto 2, en cambio, utilizando la misma ley de Newton, sería masa 2 por aceleración es igual a la tensión menos el peso. Entendiendo que la aceleración y la tensión en este caso son elementos que tienen en común estos dos objetos, la única manera de poder resolver este problema es a través de un sistema de ecuación. Por lo tanto, vamos a tomar estas dos ecuaciones planteadas anteriormente y las vamos a desarrollar un poquito para luego reemplazar los valores que teníamos. Como sabemos, ¿cierto? La fuerza roce equivalente a fuerza por normal. La fuerza roce equivalente a fuerza por normal y el peso equivalente a masa por aceleración de gravedad. De ahí podemos seguir trabajando aún más las ecuaciones, específicamente la primera, y recordemos que la normal, en este caso y en nuestro diagrama anterior, es equivalente al peso. Recordemos que la normal y el peso en general siempre son equivalentes cuando está sobre una superficie horizontal y cuando la fuerza es paralela a ese plano horizontal. Entonces, y extrayéndolo de las ecuaciones anteriores, podemos desglosar o decir que la normal es equivalente a el peso y, como recordamos, el peso, ¿cierto?, se calcula como masa por gravedad. Entonces, para ir procesando o desarrollando el ejercicio un poquito más rápido, transformamos inmediatamente la fuerza normal en masa por gravedad. En este caso masa 1 porque es sobre el objeto 1. La ecuación 2 sigue intacta, sigue tal cual como está, y con estas dos ecuaciones nosotros ya seguimos completando y desarrollando el problema. Recordemos que tenemos una masa 1 de 38, una masa 2 de 25, un coeficiente de 0,23.
y una fuerza aplicada de 665 newton, las cuales vamos a reemplazar en nuestra ecuación anterior. Entonces recordemos que la ecuación anterior era equivalente a fuerza, tensión y roce. ¿Ya? Y la ecuación 2 era equivalente a masa, que es 25, por aceleración, menos la tensión por el peso, y que el peso es equivalente a masa por gravedad. Si hacemos estas multiplicaciones, ¿cierto?, nos quedaría la siguiente ecuación. Tendríamos 38A, es equivalente a 665 menos T menos 85,652. Y la segunda ecuación nos quedaría como 25A, es equivalente a T menos 242, que es el resultado de multiplicar 25 por 9,8. Como ya hemos resuelto las multiplicaciones, lo único que nosotros podemos hacer ahora para poder desarrollar es resolver en este caso el sistema de ecuación a través del método de reducción. Eso significa que al reducir las expresiones, las tensiones se van a eliminar. Y porque preguntará por qué. Porque en la primera ecuación la tensión es negativa y en la segunda es positiva. Por lo tanto, si a T le quitamos T, obviamente eso resulta 0. ¿Qué pasa en el lado izquierdo de la igualdad? En el lado izquierdo de la igualdad quedan estas dos expresiones, que 38A más 25A evidentemente se pueden reducir. Son equivalentes a 63A. Y el 665 le tenemos que restar los 85,652 y también restar los 242. En general mantenemos los signos que tienen estos valores. Por lo tanto, el resultado, como dijimos, serían 63A, y eso sería equivalente a los 65 menos los 85,652 menos 245. Con eso entonces, y desarrollando, nos quedaría que 63A, es equivalente a 334,35, que sería el resultado de desarrollar, ¿cierto?, la sustracción que teníamos anteriormente ahí. Y el 63, al pasar dividiendo, nos entregaría el valor de la aceleración, que es 5,31 metros por segundo cuadrado. Significa que tanto el objeto que se mueve sobre la superficie horizontal como el que está bajo la polea, que se mueve de forma vertical, experimentan una aceleración. Los dos aceleran de esta forma, con este valor, con esta cantidad, 5,31 metros por segundo. Recordemos que la tensión, aunque se haya reducido, ¿cierto?, se haya eliminado con el método de reducción, sigue en este caso teniendo un valor y no necesitamos y tenemos que calcular. Entonces recuerde que para calcular la tensión, de las dos ecuaciones que nosotros teníamos anteriormente, vamos a elegir siempre aquella que tenga la tensión positiva. Ahí está la clave. Y es lo más simple para trabajar. No siempre es la ecuación más pequeña, pero con solo hacer despejes nosotros vamos a encontrar inmediatamente la tensión. Entonces, en esa ecuación, 25A es igual a T menos 245, vamos a reemplazar la aceleración calculada anteriormente, que tenía un valor de 5,31. Al resolver esa multiplicación, obtenemos 132,75 y el 2,45, como está restando, queda al otro lado de la ecuación sumando. Al resolver esta suma, obtenemos un valor de 377,75 newton, que es equivalente a la tensión que se genera en esta cuerda. Por lo tanto, como el objeto 1 quiere ir hacia abajo por efecto de la gravedad, el objeto 2 quiere ir hacia abajo con la gravedad, y el objeto 1 hacia la izquierda por efecto de la fuerza que se está aplicando, la tensión que se genera en la cuerda, en este caso, tendría este valor, 377,75 newton. Y ambos objetos lograrían una aceleración de 5,31 metros por segundo.